Hola, welcome, bienvenidos a otro episodio de We Should Talk. Hoy estaremos conversando en español, en nuestra lengua materna, desde aquí, desde Toronto, Canadá, y tengo un invitado muy especial, siempre digo, y bueno, no puedo evitarlo, todos mis invitados son especiales, a todos los quiero igual, pero esta vez tengo un invitado desde Uruguay, que es un país que también me encanta, me fascina. Y bueno, su poesía, su música, toda la cultura de Uruguay. Hoy tengo a Sergio Andrés Paluótico de Montevideo, Uruguay, residente aquí en Toronto, Canadá. Sergio es un multifacético y de eso vamos a estar hablando. Vamos a tener una hora ahí de conversación hablando de varias cosas porque como ya van a escuchar, Sergio además de músico toca batería, percusionista, pero toca un montón de instrumentos dentro de la percusión, así que es todo eh, ritmo ahí. También es poeta. Además, hace sus propias producciones también de libros preciosos que vamos a estar hablando luego. Unas producciones muy lindas que les recomiendo a todos. Sergio, les voy a dejar su website y ustedes van a poder encontrar toda la información de su trabajo, tanto poético, visual y musical. Así que para no perdernos, les voy a dar la bienvenida a Sergio. Gracias por estar aquí con The Visual Talk. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y la verdad que es un placer poder conversar en español sobre, bueno, sobre lo que a uno le interesa, la música, la poesía, el arte en general. Exacto, en nuestro idioma. Vamos a hablar hoy despacio para que nuestra audiencia disfrute nuestra lengua y el tono diferente que tenemos, porque yo desde Mm. Cuba y ustedes con su acento uruguayo, así que van a tener dos tipos de español ahí bien interesantes. Es lo bueno del Bienvenido. idioma español, ¿no? Que te permite esas interpretaciones de acuerdo a cada país. Exacto, es lo rico que tiene nuestro continente, nuestros países. Sergio, estoy súper feliz de conversar con usted hoy aquí. Y bueno, como dije recién, Uruguay siempre fue un país desde mi infancia, referencia tanto en la poesía como en la música, en el cine, para mí. Fue una fuente de inspiración. Estoy súper feliz de tener una pequeña representación importante de su país aquí con nosotros en este programa. Me gustaría empezar preguntándole una pregunta que quizás lo va a invitar a hacer un recorrido para atrás. Me gustaría que, si quiere cerrar los ojos y escarbar en la memoria, ¿cómo fue? ¿Qué le gustaba al niño? Ah, es una buena pregunta, tengo que ir un montón de años para Sí, atrás. tienes que ponerse ahí en la memoria. Pero bueno, como todo niño y uruguayo, creo que nos interesaba mucho el fútbol. Y en el caso mío, bueno, como no era tan bueno jugando al fútbol, me empecé a interesar un poco más por leer. Siempre me gustó leer, porque mi mamá me inculcó eso de leer, ¿no? Sobre todo antes de dormir, pero bueno, la lectura era algo obligado en mi casa. Y bueno, fue un buen hábito que desarrollé y como todo niño empecé a leer cómics, Mm, historietas, ¿no? Y historia. bueno, era apasionado. Me acuerdo que iba a una librería que fue muy conocida en Montevideo que llamaba Rubén, donde vendían libros usados, o sea, Mm, canjeaban y vendían libros usados y tenían una cantidad increíble de historietas. los mejores. Entonces iba, leía y después las llevaba y las cambiaba por otra y así iba. Y Qué bueno, ese bien. fue el principio. No, me encanta. Esta es una pregunta un poco para romper el hielo, como se dice en español. Pero a la vez interesante porque yo tengo una teoría, bueno, no es una teoría, está probado ya, que nuestra infancia marca nuestra adultez. Sí, sí, por lo general, en mi caso fue un lugar interesante y Sí, lindo. exacto. No todas las infancias, no vamos a edulcorar esto tampoco, pero sí, tienes razón. Volvamos a hablar, Sergio, como dije, su país es una de
poesía, tiene grandes, grandes poetas que no voy a mencionar porque sería como una larga lista, pero hay muchos que Claro. han cruzado fronteras. Algunos de estos han influenciado en tu poesía, en tu quehacer literario, o si tienes algún referente, cuéntanos un poquito y después vamos a hablar de qué tipo de poesía haces ahora mismo. Ok, claro, lo bueno de crecer en un país como Uruguay en ese momento, y supongo que ahora también, es que Uruguay siempre tuvo una gran tradición cultural, muy Ujú. fuerte, muy intensa, y donde hay figuras muy increíbles, están en todos los artes, Sí, no solo en la literatura. En la literatura, bueno, porque es lo que mayoritariamente vamos a tratar ahora, sí, pero también en la música también y en la pintura. O en el sea, cine, eh, sí. es un medio muy interesante para un niño empezar a desarrollarse y empezar a estar expuesto a todo ese tipo de cosas. Pero bueno, yendo más a la respuesta de lo literario, obviamente que sí. Hay mucha gente que, bueno, que me han influenciado, pero me han influenciado, digamos, por osmosis y no Mm, tanto por decisión propia. O sea, yo me acuerdo que mi papá, por ejemplo, que tenía un taller, tenía la radio y escuchábamos gente que leía sus poemas en la radio. mm, Por ejemplo, uno de ellos oh, que sí. contaba cuentos. Curuses de Serafín García, que era un poeta gauchesco. Todo eso siempre me interesó, toda esa forma de contar historias y de hacerlo con un ritmo y esa recurrencia en los sonidos que yo no sabía que llamaba rima en ese momento. Entonces, bueno, pero aparte eran historias muy tristes y Sí, claro, a uno le llegaba todo eso. Entonces, esas primeras influencias están ahí, siempre, y son a ujú, través de la palabra hablada. exacto. Después me empecé a interesar un poco más o sea, en la lectura, bueno, porque lo que ya te dije, que la lectura siempre fue una cosa obligatoria en mi casa. Mm, Y me empecé, bueno, por ejemplo, es bueno en Uruguay porque podías leer en el diario escritores excelentes como Mario Benedetti. Más adelante, cuando crecí, tenía acceso a los cuadernos de marcha que sacaban unas cosas impresionantes a nivel literario. oh, Y claro, uno podía leer a Julio Cortázar, mm, podía leer a Mario Benedetti, podía leer alguna cosa de Onetti, por ejemplo. Onetti, sí. Por más que yo en ese momento Onetti no me relacionaba mucho. Sí, es Onetti otro fue una tipo. cosa más tardía. Sí, te ¿No? Y entiendo. hay poetas increíbles, ¿no? Que más que nada yo los absorbí a través de escucharlos. Te voy a ser muy sincero. Sí. No leí mucho de poesía, claro, más allá de lo ideal, como Ida Vitale, pero sí descubrí a un poeta increíble, eh, con el cual tuve oportunidad de tocar cuando empezaba a tocar música, se llama Leo Antunes, y que Ok. se lo recomiendo a todo el mundo. Es absolutamente desconocido, injustamente desconocido. Es uruguayo. Es uruguayo, sí, y Sí. aparte es mi influencia más grande desde ese punto de vista de un escritor uruguayo, Mm, junto con Felisberto Hernández. Felisberto Hernández ya es otra categoría sí. como cuentista, pero como poeta, Leo Antunes, no hay ninguna duda. Voy Es a más, anotar. estaba pensando hacer una antología ahora con sus poesías que he encontrado y bueno, tengo que pedirle permiso primero. Pues lo tengo aquí anotado. Qué bueno, qué bueno. Gracias por compartir eso. Por eso me gusta preguntar siempre, porque en nuestros países están los grandes, grandes nombres estos que siempre van a estar por ahí. O a veces nuestras influencias vienen mucho más simples, mucho más de poetas más locales, que no son tan conocidos. Eso me encanta. Bueno, a veces Gracias. tenés un poeta amigo que en realidad te muestra un montón de cosas Exacto. y esa es tu primera influencia y Exacto. eso es lo que posibilita que sigas en ese camino. Exacto. Después todo lo demás, lo que uno adquiere por la lectura o por la experiencia o por saber que aquel es bueno y que hay que leerlo, pero Sí, ese que tenés al lado tuyo y que te muestra lo que es la esencia de la poesía en sí, ese es impagable. Y en el caso mío, exacto. Leo Antunes es lo más grande. La música La viene música. o sea, es mi gran pasión. La música siempre me Ujú. gustó. Y de repente también porque en mi casa mi mamá siempre ponía música todo el día en la radio. Mm, Entonces sí. estaba expuesto a la música constantemente. Entonces, claro, empecé a desarrollar un gusto y una afinidad por la música en sí. Me gustaba escuchar rock and roll, escuchaba un programa antes de ir a la escuela. Ya vi que tenía pelo. Claro, claro, sí, cuando tenía pelo. Sí, Y bueno, y recorría todas las disquerías de Montevideo en bicicleta buscando discos de rock, no sé, o sea, todo ese tipo de cosas que hace un chiquilín sí, cuando no tiene nada que hacer y tiene tiempo para matar. eso es lo Entonces ideal. la música empezó a ser una parte central de mi vida.
Después, como todo, en el barrio siempre quieren hacer una banda de rock y bueno, empecé a tocar la batería. Y bueno, como era bastante malo, me dediqué a estudiar y eso fue lo mejor que pude hacer. Qué bueno. Eh, aprendí y aprendí música y bueno, y pude especializarme, pude empezar a trabajar como músico. No sé, la Ujú. música es lo más grande que hay. No, yo sé, y tenemos una parte aquí que va dedicada a tu música totalmente, porque no solo en la música tocas varios instrumentos, como dije al principio, dentro de la percusión, que me encanta. He estado escuchando algunos de tus temas por ahí, mezclando jazz o Latin music, música afro-latina, música también como tradicional uruguaya, también he visto por ahí que tiene como que son Claro, muy hay mucha cosa porque tuve la suerte de poder tocar con muchos músicos, mucha cuéntanos, cuéntanos. gente interesante y pude tocar diferentes tipos de música. O sea, porque no tuve esa, como de ese preconcepto de tocar un solo estilo Género, musical. Y bueno, si tenías que trabajar, tenías que aprender muchos estilos. por supuesto. Y lo que sucede con eso es que te empieza a gustar, ¿no? Y bueno, el simple hecho de tener que tocar algo para sobrevivir Así. eh, te lleva a conocer otro mundo. Eso pude tocar no solo rock and roll, que era lo que me gustaba, o blues. También empecé a tocar música brasileña y descubrí un universo increíble. Precioso. Nunca me gustó tocar música afrocubana y cuando tuve que tocarlo me di cuenta que era un desastre y tuve que aprender y empecé a disfrutar de la música afrocubana. Bueno, Tuve la suerte de vivir en Perú también y en Perú conocí la música peruana que no la conocía en absoluto y qué quedé chévere. enamorado. Entonces he Mm, tenido suerte de qué estar bueno. expuesto en diferentes medios a diferentes tipos de música. Música hindú, increíblemente, la conocí en Uruguay. Sí. Ah, y la conocí a través de la película de Woodstock. Pero me marcó, o sea, fue una experiencia que me marcó increíblemente y que bueno, que la pude desarrollar cuando llegué a Canadá, que fue la primera vez que fui a un concierto de música hindú. Wow, wow, qué bien. Cuéntanos de eso, sí, cuando emigraste a Canadá, seguiste trabajando en música también y vamos a ver que te has Claro, mantenido, o pero sea, has diversificado también tus estilos también, ¿no? ¿Cómo influyó el emigrar? Porque es parte también importante de tu poesía, pero también claro. de tu música. Cuéntanos un poco de Eh, esa experiencia. la otra parte de ser uruguayo es que, bueno, está un poco escrito en el destino de cada uno de tener que emigrar del país, por lo menos en esa época donde yo vivía. El Una porque hueso. eran tiempos difíciles, políticamente, pero también económicamente. Tenía sentido buscar otros horizontes donde te pudiera desarrollar mejor económicamente. Otra vez, tuve suerte de que pude hacerlo con la música y pude ir a tocar a Buenos Aires, estuve casi 2 años en Argentina y claro, toqué en hoteles, en el Sheraton, toqué con un grupo que se llamaba The Supremes, que es conocido por Diana Ross and The Mm, Supremes. mm. Toqué también con una banda llamada The Platters, que Oh, no The son los Platters. originales, pero Ok, no te iba a decir The Platters. bueno, lo que pasa es que ese tipo de bandas se convierten como en un franchise, sería ahora, donde juntan 4 personas, donde solamente Mm, una es del grupo original, ok. y bueno, y hacen tour por toda Sudamérica. Yo Mm, hice eso wow. con los dos, con The Platters y con The Supremes. Mm, qué Y emoción. bueno, tuve que aprender a tocar soul, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que ya me Mm, gustaba. ¿Qué más? Después estuve viviendo en Perú casi 5 años, tengo un hijo peruano. wow, qué bien. Y o sea que la experiencia de la inmigración siempre estuvo ahí. Qué bueno. Pero bueno, me parece que la más fuerte fue la de Canadá. Sí, porque No, llevas muchos años viviendo, claro, ¿verdad? pero no solo por eso, sino porque es otro idioma. Mm, Estás en Buenos Aires y en Lima y hablas el mismo idioma. Pero cuando estás acá, no, es completamente diferente. Por mm, más que yo ya sabía hablar inglés, pero es una cultura completamente diferente. sí, Y bueno, a veces no, uno no puede vivir de la música. por supuesto.
y bueno, tenés que hacer lo que tenés que hacer para sobrevivir. Exacto, ¿Qué es lo que sí. pasa con eso? Provoca lo que Julio Cortázar decía como un descorrimiento de la realidad, como que te mueve un paso al costado y te genera otros sentimientos que no tenés más remedio que ponerlos en el papel, Mm. escribirlos. Eh, Entonces empecé a escribir. de eso vamos a hablar ahora. Entonces Sí, ahí está la conexión. La inmigración implica también que yo haya empezado a escribir ujú, seriamente. Por más que cuando estaba en Buenos Aires me pasó lo mismo y escribí algunas cosas. mm, Cuando estaba en Perú me pasó exactamente lo mismo. O uno se enamora o le pasa esto y escribe. exacto. ¿Por qué? Porque sucede ese descorrimiento, ese Ujú. movimiento a un paso de la realidad por unos segundos que no tenés más remedio que escribirlo. Pero bueno, el shock en Canadá fue bastante. Lo vamos a conversar. Y gracias por mencionar Julio Cortázar, porque bueno, yo también soy una fanática por supuesto, del gran Cronopio. Claro, Y como le decimos, y su libro de Reflejo a Espejo abre con dos grandes eh, menciones que me encantan, de Julio Cortázar y de Octavio Paz, que son dos sí, grandes poetas. Y sí, cuando estaba preparando la entrevista, dije, le voy a preguntar a Sergio si tiene esa conexión con Julio Cortázar, pero por supuesto lo encontré al leerlo y sí, lo veo también en el libro, en la propuesta que hace. Vamos a hablar de la propuesta de este libro de Reflejo Espejo. O ¿cómo lo concebiste? ¿Qué pueden encontrar los lectores cuando lo compren, por supuesto? claro. Lo primero que van a encontrar, me parece, es esa conexión muy obvia con la obra de Julio Cortázar. ¿Por Sí, qué? Porque Julio Cortázar escribió también desde la inmigración. exacto. Él era un inmigrante argentino viviendo en Francia y un poco experimentaba lo mismo que experimentamos todos los que llegamos a otro país completamente diferente. ¿Ok? Y sobre todo en esa época donde uno no había computadoras, no había internet. Entonces el grupo social tuyo eran los semejantes que hablaban español. Y esos semejantes podían ser tus compatriotas o otra gente completamente Bueno, diferente. claro, Entonces es lo mismo que sucede, por ejemplo, en un libro como Rayuela, donde hay un grupo de inmigrantes latinoamericanos que se juntan para discutir sobre literatura. Eso exacto, también se daba acá. sí, Pero se me dio a mí en Perú, donde, bueno, yo era el inmigrante y tenía que comunicarme y hablar con mis amigos y hablábamos de todo eso. Una de las cosas que yo aprendí de él es a aceptar ese descorrimiento de la realidad y a explotarlo como forma de crear algo. crear. Pero, No, o sea, es como un análisis personal de la realidad, pero también de uno mismo y cómo uno funciona. Entonces, cuando escribí el libro, lo tomé de un punto de vista de decir, bueno, ¿qué significa ser inmigrante? O sea, ¿qué significa? ¿Qué es lo que pasa cuando uno hace eso? Entonces lo dividí, traté de dividirlo de la forma más simple en dos bandos, digamos. Que es mayoritariamente la forma que yo veo que cada persona enfoca su experiencia de la inmigración. Por un lado, tenés el grupo de gente que llega aquí y vive viviendo en el otro lugar. sí, con un Y pie nunca aquí y se un pie adapta a allá. esto y siempre dice que todo lo de afuera, lo de antes era mucho mejor y que esto es un desastre y ya está, pero viven acá. El otro grupo de gente es la gente que llega acá y llega al paraíso perdido y no quiere acordarse de lo que dejó atrás. Los extremos, ¿no? Entonces el libro explota esas dos tendencias opuestas y lo hace un poco y lo muestra obviamente en el diseño del libro. ¿Por Sí, qué? Porque cuando lees el libro empieza como todo el libro con su tapa y empieza a contar las experiencias de este personaje que no tiene nombre, eso te iba a decir, pero que que habla de sus experiencias, de sus sentimientos, de lo que es lo que le pasa, y una tercera persona que relata lo que le sucede a él. Entonces todo eso se desarrolla de forma tal de que llega a la mitad, y en la mitad donde realmente termina esta historia, hace una llave y una cerradura que dice que con esa llave tendrías que ir al final del libro, darlo vuelta y empezar a leerlo hacia atrás. exacto. ¿Por qué? Porque Eso, de esa forma estamos
apuntando a resaltar el hecho de que son posiciones totalmente encontradas y diferentes. Mm. Entonces ahí empieza la historia de la otra persona que no quiere que le hablen del infierno que dejó atrás, sino que este es el paraíso y acá tiene que hacer su vida. Eso discurre hasta la mitad del libro, donde termina esta historia, pero a la vez empieza una serie de poemas nuevos donde todas esas experiencias se conjugan y nos traen a nosotros a lo que yo llamo el camino del medio. No, más que nada, siempre nos paramos en una punta o en la otra, y en realidad la experiencia es mucho mejor, o por lo menos se puede sobrevivir mucho mejor caminando y transitando por el camino del medio, donde aceptás una posición y la otra, como la unís, digamos, y podés desarrollar una nueva vertiente. Entonces, el libro en realidad termina en el medio, con unos poemas visuales que representan ese cambio de tesis. Eso. Otra personalidad es también cuando hablamos inglés o cuando hablamos español o en ambas, porque usted también escribe en las dos lenguas. Claro, es Juega interesante con- eso que planteas ahora porque yo estudié también bastante artes marciales cuando llegué Mm. acá y uno de mis instructores una vez me dijo, cuando vos hablas en español sonás completamente diferente, mucho Sí, más seguro de vos mismo, es otra persona. Y eso sí, la verdad que me quedó y claro, ahora lo mencionás y claro, es así. Pienso que el idioma es muy importante, eh, pero es muy importante siempre y cuando lo afirmemos como forma de comunicar. Volviendo a Cortázar, totalmente. Cortázar era un argentino que no escribió en francés, por más que lo leía y lo escribía Y traducías. perfectamente, pero su decisión fue escribir en español, porque esa era la lengua donde él sentía que podía comunicar mejor y que podía ser el vehículo más efectivo para lo que él quería hacer. Alejo Carpentier, por mencionarte otro, decía Sí. exactamente lo mismo. Nuestro gran Carpentier, sí. Exacto. Eh, Claro, por ejemplo, la decisión de hacer este libro en español, la decisión de hacer esta entrevista en español, en una sociedad como esta son actos revolucionarios, Totalmente. personal. Con todo lo que implica, yo no estoy diciendo que es una revolución armada ni nada, pero es una revolución de la actitud. No, por supuesto, no. Por eso, bueno, una de las eh, razones que lo invito a este espacio es por eso, porque siento como que tenemos muchas conexiones o de tema espiritual como de la poética y lo visual también. Y sí, hacer cosas que no son como comunes es un acto de revolución. Detenernos, observar, crear todos estos procesos que en medio de una sociedad que estamos, bueno, ya sabes, pulsa, caótica, y bueno, donde hay que sobrevivir porque no podemos vivir del arte solamente, crear cualquier cosa que creamos ya es un acto de, yo lo siento así también, para mí es como, sí, Es estamos, también un acto de afirmación personal. Digo que es un acto revolucionario porque sí, sí, ah, muchas veces, y a veces es paradójico, ¿no? Vayan a un lugar donde se trata de promover la cultura latinoamericana y hablan todos en inglés. Entonces digo, ¿cómo sí, es? No exacto, entiendo mucho. Si estamos promoviendo la cultura latinoamericana, es mayoritariamente española. exacto. Digo, hablemos español, no tengamos miedo o vergüenza de hablarlo. Y No, comuniquemos para la gente que lo va a entender. Y bueno, además podrán leer el subtítulo, así como yo leo los subtítulos de las películas en inglés. exacto, exacto. Me parece interesante y estoy totalmente de acuerdo con usted. Y bueno, en este programa de podcast que estoy haciendo, siempre lo digo, es bilingual porque me gusta hacer entrevistas en español y lo voy balanceando, una en español, otra en inglés, otra en español. Y Claro, así no, la audiencia va... no hay nada de malo con eso. Aparte pasa otra cosa que es muy característica de nosotros. Las personas que hemos estado viviendo acá en este medio por muchísimos años, encontramos también de que hay ciertas cosas que las podemos expresar mejor con palabras en inglés. Y digo, y no Totalmente, hay nada de malo, me parece que es para una nada. cosa increíblemente buena, porque nos da otras posibilidades de expresar. O el Spanglish, que ese Bien. es otro de mis temas de trabajo. Claro. Hecho Claro, con, hecho con cierta creatividad y con cierta altura, ¿no?
No, no vamos a decir, no, por ejemplo, como dicen algunas personas, te llamo para atrás. Sí, No, tratando de replicar I call you back. Entonces, no, no, si llegar a ese nivel, sí se pueden decir muchas cosas. Por ejemplo, en el último libro que recién terminé de escribir, hablo mucho sobre el problema de la gente que vive en la calle. Y que hay una palabra muy hermosa en inglés que lo define perfectamente, y es homeless. Entonces, cuando escribo en la historia, hablo de los homeless, no de los sin casa o de los que no tienen sí, hogar, porque o sea, es demasiada verborragia para definir un hecho que se puede definir perfectamente con una sola palabra, sí, gracias al inglés. sí, Entonces, tienes no, me razón. parece que es bueno incorporarlo. Y es más, No, nosotros lo hemos venido haciendo desde hace tiempo. Por ejemplo, en mi país, cuando hablaban de la hoja de afeitar, no hablaban de la hoja de afeitar, hablaban de la Gillette, de la Gillette. porque Sí, ese era el nombre. O cuando hablaban de ir a comprar goma de mascar, decían que iban a comprar chiclet. sí, en mi país también todavía tenemos ese Eso. anglosajismo, todavía, bueno, está Es- más presente. no hay nada malo, o sea, No, mientras para sea nada. hecho creativamente y sirva el propósito de comunicar, ¿por qué no? Exacto, exacto. Pues también, ahora que estamos hablando de el idioma inglés y español, postales de Word Island, que es Bien, una de mis, y otras meditaciones. Ese es uno de mis lugares preferidos también, y mágico, como usted dice. Esta es una colección de 37 poemas, inspirada casi en ese sitio. Estuve leyendo mucho y me fascinan, están súper lindos todos y muy interesante eh, los colores que usa, las palabras, imágenes poéticas que tiene aquí, que también está conectada con la música. Entonces, hablemos un poquito de esta colección. Sergio, ¿qué le inspiró crear esta colección? Cuéntanos un poquito detrás, cómo fue la producción, porque es bien bueno, bonita. bueno, me alegro que te haya gustado. Para mí es el secreto mejor guardado. Sí, Yo a veces le decía a mis amigos, a otros músicos canadienses, ¿a dónde vas a pasar tus vacaciones? Voy a ir a Words Island. Pero dije, a Words Island, eso es un desastre. Digo, no, ustedes no saben lo que están hablando. Vayan, visiten y van a ver de lo que se trata. mm, Es un lugar para mí muy especial, con una variedad de árboles increíble, con sí, tiene un ángel especial, la forma que está edificada, la las ciudad, digamos, el casas. pueblo, Ujú, las casas. Es muy especial, aparte de una buena onda, todo el mundo te saluda, todo el sí, mundo habla. No sé, me pareció increíble y me asombró no haberlo conocido antes. Entonces decidimos con Liliana ir más seguido, no solo los fines de semana, sino rentar para ir una semana. Hay un mm, bed and breakfast que la gente que vive ahí es muy, sí, muy, muy increíble y alquila por una semana o dos. Y eso fue lo que hicimos y empezamos a conocer la isla en sí y a mm, sentirla más que nada. sí, Es una cosa muy especial levantarte de mañana y poder ir a sentarte al lago y mirar las ciudades de ahí. Es increíble cómo a tantos metros de distancia, nomás a pocos metros, allá la ciudad estaba hirviendo y a todo trapo, digamos, a toda sí. marcha, y ahí uno está más tranquilo, está Mm, como en yo lo es llamo a peaceful pocket. interesante. No, a mí Eh, cuando vi su colección me fascinó porque yo le he dedicado también cuentos a la isla y bueno, también he estado ahí, fotos, que he hecho un montón, tengo una serie completa de fotos y Me tengo también gustaría una verlas, porque asociación. las fotos son muy, muy interesantes, me gustaría verlas. Sí, pues claro, Pero bueno, volviendo a esto, nos cuentan. lo que me pasó a mí fue exactamente lo que te pasó a vos. Me impresionó la parte visual de la isla. Entonces, bueno, más allá de escribir un poema donde se reflejara ese sentimiento, quise hacer una representación gráfica de qué era lo que yo estaba viendo o lo que yo sentía que estaba viendo. Entonces, claro, diseñé poemas en colores, o sea, exacto. Ese, por ejemplo, representa a los veleros que van Las pasando por ahí, velas. ¿no? Ujú. Y las velas son el poema escrito. Es precioso, Entonces ese me empecé encanta. a replicar. Hay otro que tiene la forma del sol contra los Mm, edificios.
de noche y de día, o sea, porque son experiencias completamente diferentes. Sí, Entonces, bueno, los poemas hablan de eso y lo representan a la vez gráficamente con los colores, con la disposición de las letras. Entonces, eso es lo que yo llamaría poesía no solo para ver y oír, sino para mirar. sí. Todo ese tipo de cosas. Y eso también me llevó a explorar el color en el texto. Sí, ¿Me eso te entiendes? iba a preguntar. Sí, cuéntanos de los colores, que la selección de color. Fíjate, una de las magias del idioma español y de todo idioma, o sea, no solo el español, pero en este caso en español, es la permutabilidad de los signos. Eso lo hablaba muy claramente Octavio Paz. Sí. Y bueno, representa una escuela increíble, como por ejemplo con una serie de 26 diferentes símbolos, las letras, Mm, combinándolas de forma diferentes palabras, grupos discretos de palabras, que a su vez combinándose en forma diferente en oraciones, y a su vez esas oraciones combinadas en forma diferente forman párrafos y libros y poemas. Entonces, esa permutabilidad me llevó a, y esto viene de Cortázar, a explorar qué es lo que pasaba cuando un poema se lee de arriba, de abajo hacia arriba, reversible. de Y cambio. empecé a explorar formas de leer, por ejemplo, salteándome una línea, sobre todo con los poemas, y descubrí que tenía sentido. Entonces empecé a colorearlos para diferenciar un texto del otro. Y lo que descubrí, que bueno, que no, o sea, que descubrir en este caso quiere decir lo que me di cuenta, ya estaba ahí, yo no Sí, lo inventé, sí, simplemente me di eso, cuenta que estaba ahí. Fue que todo eso me permitía leer, ahí está. Ese es interesante porque ese es un solo poema, que se sí, repite desde el principio al fin, pero al colorear las palabras diferentes de color, las puedo combinar de diferentes formas dentro del poema. Y eso la verdad que me alucinó. Digo, ¿cómo es posible? Y es posible porque el idioma te permite eso. exacto. El inglés no te lo permite tanto como el español, me parece. O capaz que yo no tengo la habilidad para hacerlo tanto. Pero por una forma o por otra, el español me permite eso. Y el Sí, color me permite eso. Me permite explorar el poema no solo como un hecho literario, sino como un fenómeno visual. Para eso exacto. tengo que sacar al poema del blanco y negro, de la cárcel del blanco y negro, como lo llama a veces, Sí, y llevarlo al color. De la misma forma que las películas y las seriales que veíamos antes en la televisión eran solo en blanco y mm, negro, y después aparecieron al ser en color y era otro mundo, era el mundo real, en es, definitiva. exacto. Lo Mm. cosas que yo viví en Wars Island, que las escribí ahí y que se las mando a los lectores en postales. No, la Oh, verdad que no lo veo desde ese ok, punto de vista. Se dio simplemente que tenía ese número de ok, poemas, o sea, por varias razones. Para empezar, ok. es una decisión económica. No podía hacer mucho porque me costaba muy caro. Ok, no, pensé que detrás había Eso como un hubiera sido interés. imposible de venderlo. Sí, Pero por otro lado, tenía solamente un grupo determinado de poemas. No ok. tenía muchos, digo, hacer ese tipo de trabajo en el poema, de pintarlo, diseñarlo, lleva su tiempo. Sí, Y es claro. un trabajo que nunca termino. Hay muchos que lo veo ahora y digo, no, se puede corregir esto o esto de allá, mejorar esto. Pero bueno, Niña, me claro, queda. por ejemplo, ese que estás mostrando, ahí está, representaría un viaje desde Toronto hacia Wars Island. Mm, Entonces, el barco sale de ahí y sigue el curso este que es el poema. El poema mm, es uno solo, que se repite 5 o 6 veces. Pero al pintar el curso del barco o el curso del agua de un color y de otro, mm, paro diferentes contextos de sentido. sí, Entonces vas leyendo un poema diferente siempre hasta llegar a Wars Island, que lo podés empezar a leer de nuevo cuando volvés a la ciudad. claro, Claro, entonces ese lo hice en forma grande, en forma de póster, y claro, es otro viaje diferente. es diferente. No Que importa mostrarles. realmente el hecho de viajar por el Mm. ferry de la ciudad hasta. No, la idea Es me un poco la queda. idea de que el Sí, poema te transporte, no solo por lo que dice, sino por lo que te muestra. Es una cosa que yo di en llamar, exacto. No, vamos a hablar de eso y vamos a hablar del concepto que es explorar porque la poesía desde muchas dimensiones. La dimensión del color, la dimensión del sentido, la dimensión del sonido. Y eso ponerlo todo junto, por mejor definición, en un producto que le implique que el lector no solo lo lea y entienda algo, sino que simplemente se dé un paso atrás y lo mire.
como Ujú. quien mira una pintura Exacto, y sienta algo. Es exacto. muy importante que sienta algo al leer. Eh, Lo otro que hice en esa caja fue grabar música. sí, lo Y tengo esa aquí. música, en definitiva, tendría que ser escuchada cuando estás leyendo los poemas. Eso Esa música también representa los sonidos de World Island. ujú. Y es más, muchas veces lo que hice fue grabar sonidos ambientales y después agregarlo a la música. Por Te iba a ejemplo, el preguntar sonido del eso. agua golpeando contra, Mm, contra el muelle, o el sonido de la lluvia, o el sonido de una tormenta, o el sonido de un barco llegando, que estás mm. totalmente calmo y de repente, ¡bu! Y bueno, eso forma parte del contexto poético de la isla. O sea, Ese, eso fue una experiencia, cuando aprendí artes marciales, sobre todo cuando hice Bagua San, que es un arte chino, que es sí, eh, la forma de entrenar eso es entrenar la parte interior para desarrollarla afuera. O mm, sea, expresar tu fuerza desde adentro hacia afuera. Y exacto. para eso uno tiene que dominarse primero a sí mismo. Entonces, para eso es muy importante. Mm, Entonces empecé a meditar con ellos como forma del proceso de estudiar el arte marcial. Y bueno, una de de las herramientas que, digamos, mientras no, digamos, de los elementos que se utilizan vienen de la tradición tibetana, sí, donde en la tradición del Tíbet se utiliza el sonido como forma de potenciar estados alterados. Por ejemplo, el cuenco es uno de ellos. El cuenco ujú, produce un sonido muy especial, muy particular. El tingsha, que son dos crotas, los chiquitos, que sí, se tocan al empezar la meditación y con la sala de malas influencias, lo que hacen es marcar el aire del lugar y marcar un antes y después. Pero más que nada marca una diferencia entre el silencio y el sonido. Y claro, descubrir a veces que cuando uno toca el cuenco o el tingsha, lo que está haciendo es quebrar ese silencio, generando un sonido que va a nacer desde el silencio y que va a morir en el silencio. exacto. Y Sí, eso es una parada de la vida también. una Donde parada. nosotros nacemos del silencio y vamos a ir al silencio. Y la Sí, palabra nuestra, la poesía, nace del silencio y termina en el silencio. exacto. No, esto me encantó porque es esa conexión con lo que estás diciendo, con la parte espiritual, pero también con la parte visual. El sonido también se puede expresar en imagen o en poema. Está conectado ahí. El silencio también. Claro, la Y, música es importantísima. Por más que esto que yo estoy exacto. hablando no es música, es Ujú, sonido, es el exacto. sonido teniendo un efecto sobre el escucha. Sí, ¿Por qué? Porque cuando pasa ese sonido, cuando suena ese sonido, valga la redundancia, uno cambia. sí. Cambia el ambiente, hay más paz, hay más tranquilidad y potencia la meditación, el estado perfecto para poder tranquilizarse. Y Oh, yo, ¿verdad? que yo me di cuenta en cierto momento de que había una conexión muy clara que yo no Mm, la veía o no la tenía muy clara entre la música y la poesía. Por mm. ejemplo, empecé a hacer un proyecto musical acá llamado Poetic Drums. El nombre me lo dio un amigo mío que es profesor de literatura en Oh, qué Uruguay, bien. Nick Teroy Argañarás, uno de los críticos de poesía más importantes de Uruguay en ese momento. Nick Teroy Nazaret Argañarás, profesor de la Universidad de la República. Pero bueno, yo le mandé mi trabajo y él me dijo, pa, esto le tenías que poner Poetic Drums. Y le dije, bueno, si no te ofende, voy a usar el nombre. Pero bueno, en ese momento lo que yo trataba de hacer era desarrollar el instrumento desde el punto de vista musical como un Mm, instrumento melódico, no solo rítmico. Desarrollé un sistema para tocar melodías en un instrumento que no las tiene. Pero a su vez me di cuenta después de eso de que lo estaba enfocando desde el punto de vista netamente musical. Pero cuando varié y empecé a enfocarlo desde el punto de vista como un hecho poético, como una manifestación poética, me di cuenta que podía utilizar otros sonidos y combinarlo de diferentes formas. Ahí empecé a probar la percusión. Y mm, también lo hice a través de escuchar músicos como Naná Vasconcelos, sí, Robertinho Silva, Ayrton Moreira, todos esos grandes los percusionistas grandes. brasileños.
que están en otro planeta, que utilizan Hermeto Pascual, que mm, utilizan sonidos de cualquier tipo combinados de una forma increíble para generar no solo ritmos, sino texturas ambientales. sí, Entonces empecé a explorar eso, como un hecho poético, no como un hecho musical simplemente, mm, que es música, obviamente, pero es poesía hecha música, es la forma que yo lo veo. sí, sí, Música hecha poesía. sí, Entonces me di cuenta que podía aplicar el concepto poético a muchas cosas. Lo mm, podía aplicar a la música, lo podía aplicar al arte, a diseñar un poema con colores y formas dentro del papel. Hice también experimentos con formas, por ejemplo, hice una sí, pirámide, hice un anillo de Moebius con poesía, con objetos. Los corté, los armé en un objeto tridimensional. Y sí. llevarlo a eso también. Y me Bueno, llevó a preguntarme muchas cosas. Por ejemplo, mm, vi una documental muy interesante en TVO ujú, sobre las matemáticas, donde mm, hacían una pregunta que me pareció genial y que dije, ¿por qué no lo aplicamos a la poesía? Ellos preguntaban, dentro de toda mm, experimentación y análisis de las matemáticas, preguntaban, ¿las matemáticas las descubrimos o las inventamos? sí, ¿Es un interesante. método que nosotros usamos para explicar la realidad o ya está en la realidad y nosotros nos damos cuenta de que está ahí y lo utilizamos? Qué inter- Es una pregunta que capaz que no tiene respuesta o que capaz que como la luz puede ser o corpúsculos o no, capaz que la matemática es las dos cosas, está afuera y la descubrimos y también la inventamos y la aplicamos. Entonces mm. me pregunté, ¿la poesía la inventamos o la descubrimos? Bueno, la poesía siempre estaba ahí, desde la cabeza. Bueno, esa es una posición. La otra Exacto. posición es que yo utilizo el método poético de contar las sílabas, la rima, los Mm, acentos para describir algo. Lo otro es que eso ya está ahí, como en WordSilent, lo ujú, único que hago es decir esto es así, 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 y lo escribo, y ahí está el poema. Entonces pienso que puede ser las dos cosas, pero es bueno hacerse la absolutely. pregunta. La So, poesía, eso ¿la se lo descubrimos? dejamos a los teóricos, Sergio. A Así que este se la que le dejamos a encanta. todo el mundo, A eso- porque eso va a potenciar mm, la investigación sí, y claro. la exploración de ese fenómeno, como me Sí. llegó a mí. O sea, a mí me vino muy bien leer sobre métrica, Mm, saber qué es lo que sí. hicieron otras personas siglos atrás antes que yo. O sea, no ser tan arrogante y soberbio y decir, no, eso ya no es más, ahora es poesía, verso libre, ahora es lo que uno Mm, siente. No, ¿por no qué? hay Porque si Dante hizo la Divina Comedia de una forma determinada, con mm, una métrica, con una rima determinada y la siguió por 10 cantos, sí, increíble. ¿Por qué vamos a negar eso? ¿Por qué vamos a negar a un Quevedo por escribiendo supuesto. sonetos con una estructura determinada y una rima muy particular? ¿Por qué? Me parece que tendríamos que aceptar eso y incorporarlo a lo nuestro. Por Y bueno, supuesto. Bueno, seguir hablando, con lo Silent, o sea, que es lo bueno de quedarse y no irse de nuevo para Toronto. Una noche salimos a caminar con Liliana como siempre y en la playa empezó a llover y mm, era esa gota, esa lluvia así fina y creaba ese tipo de clima. Y dije, vamos a hacer un poema donde las gotas, las letras sean las gotas de la lluvia, ¿no? Y mm, que marquen y muestren exactamente lo que estaba mirando en ese momento. De este, eso se trata un poco. O sea, y eso lo podés ver a lo largo de toda la historia, no lo inventé yo. claro, Simplemente lo que hago es tomar eso y de repente tomarlo inconscientemente. Al momento de escribirlo, diseñarlo, no estoy pensando en que fulano de tal lo hizo en el siglo XIX o en el siglo XX o en el siglo XV. Ya han habido sí, poesías visuales tiene en la sentido. época de la conquista en Uruguay. Hernán Figueroa, Mm, Francisco de Figueroa, hizo poesías en forma de cálices, en forma de copas. O sea, pero sí. yo no sabía, sigo una idea hasta dónde da y después me doy cuenta que había otra gente. Pero bueno, tampoco trato de ser tan presuntuoso de decir que estoy inventando un estilo ni nada, ¿no? Simplemente estoy haciendo lo que siento y bueno, a veces soy consciente de las influencias, otras no. Otras simplemente hago y después me doy cuenta que alguien hizo algo parecido. Bueno, eso es lo bueno Entonces eso de la creación, ¿verdad? Cuando uno, presenta la confirmación de que el método o la opción era la ideal, la justa, ¿no?
Te vuelvo a repetir, o sea, pero me apasiona más también lo otro que vos planteabas antes, que era el hecho de contar una historia. Todos esos poetas antiguos, como Homero, Mm, Virgilio, eh, tenían una concepción muy diferente de la poesía. Para ellos, la poesía tenía que replicar la realidad. Con sí. eso querían decir que tenía que contar una historia, tenía que contar algo que haya pasado. Fue el prototipo de la ficción. Ellos contaban la historia y la arreglaban de forma tal de hacer la Odisea, por ejemplo, o la Eneida, o Sí. hacer la Metamorfosis. Contar todas las historias de los dioses o la historia de una guerra a través de eso. El mío sí, es lo mismo. Entonces, bueno, eso siempre a mí me apasionó también. Y me llevó a escribirlo, por ejemplo, Espejo Reflejo, que es eso, es una Sí. extrapolación de esas cosas y es la idea es contar una historia, más que un sentimiento o un momento o pintarlo de una forma determinada. Por más que eso también está ahí, estamos de Sí. acuerdo. Sí. Pero bueno, también me lleva a lo otro, me gusta contar una historia. Y me gusta porque también lo escucho en la música. Cuando escuchaba The Beatles, los tipos me contaban historias. Billy the Kid o She's Living Home, todo ese tipo de cosas Ah, cuentan sí. historias. Y con un nivel poético en otros países, digo, también tenés yo que sé, Silvio Rodríguez escribiendo una poesía increíble que también se manifiesta en la música. Y todos Sí. cuentan historias. Entonces, ¿por qué no hacerlo en la poesía? Entonces eso me Exacto. lleva a escribir Espejo Reflejo por un lado, y el otro libro que terminé ahora que se llama Historias en Blanco y Negro. Pero Sí. bueno, cambiaremos un poco. Bueno, eso da Ese- para hablar bastante tranquilo y separado. y esto, Es un cuando me... trabajo que me está dando mucho, o sea, me ha Me llevado imagino. años hacerlo y bueno, recién ahora puedo decir que estoy contento con eso. Qué bueno. Bueno, es lo que le pregunté al principio, ¿cómo son los procesos creativos al crear, al producir? Todo esto toma un tiempo y detrás parece sencillo, pero no es sencillo. Es un montón de horas de trabajo, me imagino. Claro, Para los que no saben, quizás sería bueno que usted lo claro, le dijera, le ese explicara. Esto me claro, o encanta. sea, el proceso creativo es diferente y es amplio en su forma, en sus avenidas. Lo número uno es qué es lo que potencia que empieces a escribir. Y como Mm, decía don Julio Cortázar, es ese descorrimiento con sí. respecto a la realidad que te produce esa reacción que no tenés más remedio que Mm, escribirla. Puede ser un cuento, puede ser un poema, puede ser una historia, es lo que es. Al momento de escribirla, yo voy a mi computadora, me siento y empiezo a escribirla ahí y ahí la veo en y es un poco como yo siempre concebía la poesía, no como un hecho auditivo, por más que de chico la escuchaba, sino como algo que tenía que leer. Siempre leí y leí a los grandes poetas de la literatura universal y también lo mío. Cuando voy, lo escribo y lo leo. sí. Muy pocas veces lo digo. Eso es otra cosa que después Es voy otro a decirlo cuando proceso. tuve que grabar el disco Mm, y tener que salir a decirlo, tuve que cambiar muchas cosas. Es increíble. porque, Bueno, obviamente uno en su cabeza mm, tiene el sonido de lo que va diciendo y lo va poniendo en el exacto, papel. Y exacto. claro, de acuerdo a lo que uno ve, corrige el número de sílabas por aquí, corrige una palabra para ver la Mm, rima, a ver si marcha o no, o un error o una redundancia. exacto. Yo a veces digo, siempre me gustó el surrealismo, pero claro, eso de la escritura automática es un poco, no sé, es un poco quimérico. Por más que es realizable, me parece que el poema es un balance entre naturaleza y arquitectura. Qué lindo. Naturaleza porque siempre escribimos automáticamente y si tenemos ese sentimiento que nos potencia escribir, lo escribimos de un tirón. Claro, después uno lo deja, lo va a leer y dice, no, esto está mal, esto está repetido. Hay que evitar y... Es una escultura, lo va modelando Exacto. hasta que toma su forma final. En el caso mío, defino qué es lo que quiero hacer. Y lo que quiero hacer es un poema corto. Eso me dio por hacer cuando fui a Buenos Aires. No quise hacer poesía muy larga porque pensé que nadie la lee. Y segundo, que me parece que había que ser conciso y traté de ponerme un límite. Tiene que ser una página. Bueno, Es lo que entre en una página, no más. O sea, hasta ahí llegaste, no más de eso. wow.
Bueno, y eso implicaba que a Interesante. veces el poema era demasiado corto, entonces si lo diseñaba de otra forma, con letras más grandes, me di cuenta que Mm, podía desarrollar formas. Por ejemplo, un sol, y para eso tengo que hacer una letra chica, más sí, grande, más grande y más grande, y ahí formaba un atardecer. Entonces ese tipo de cosas fueron todas realizaciones, mm, descubrimientos que marcaron cómo me empezaba a trabajar. Y después el color, el ¿no? sí, este me gusta mucho, el del lago, Casualmente. Claro, ahí casualmente. lo que yo veía era eso, era el atardecer en Wars Island y un árbol que estaba ahí solitario que sin embargo formaba parte del diseño Mm, natural, que es lo que sentía en ese momento. so, Y para cortas de claro, abajo para ese arriba. también, ese era Estaba mi muy gato. interesante. Mientras yo estaba haciendo en la mañana, siempre hacía y hago todavía meditación. Mm, Y en invierno el gato formaba parte, era como que estaba conmigo también, sin embargo estaba sí, mirando algo afuera que quién sabe qué era, porque era nieve, pero ellos pueden ver algo que yo no puedo ver. sí, Entonces, bueno, lo puse ahí en el poema y ese poema es particular porque se puede leer para arriba y para abajo. sí, no, no Es sabía. completamente reversible, no pierde el sentido. Entonces, bueno, pero lo muestra al gato, al tiger, como Mm, estaba en la ventana. Claro, sí, claro. leo Yo más juego meditando. mucho con la palabra esa porque Sí, es muy interesante, ¿no? Y marca un estilo, mm, una emoción. exacto. Me gusta mucho y de hecho, bueno, me identifico con, porque también como hago meditaciones, el zen para mí es importante en la fotografía. Sí, la calma, todo, Claro, son temas que voy trabajando en mi fotografía también. más que nada la calma, el silencio El y ver las silencio, cosas tal cual son a en través de eso. otras Pero dimensiones. bueno, yo en realidad la parte que yo exploré más fue la parte de meditación taoísta, ¿no? Sí. Mm, Que tiene esa conexión con el budismo zen. Lo único que desproviste un poco de la parte budística. O sea, considero que a veces lo lleva al plano religioso cuando en realidad es una filosofía de vida en una religión. Pero el exacto. zen en sí mismo lo lleva a ese punto de práctica Mm, eh, meditativa. Entonces, bueno, juego un poco con eso. Y, por ejemplo, en uno de mis personajes de estas historias que escribí ahora, hablo de un vietnamita que era dueño de una alma zen y que también tenía oh, un alma un zen. Una persona muy, muy tranquila, muy, muy noble, ¿no? El gato zen y todo lo que termina con zen lo pongo como Z-E-N. Que bueno, también te marca una forma de ver las cosas. Esa plasticidad del lenguaje español. Como a eso. veces utilizando una palabra y Mm, fraccionándola en partes, descubrí que adentro tiene otras palabras. sí, bueno, eso es otro gran tema. A mí me fascina también eso, jugar con los orígenes, que divides la raíz de la palabra y puedes encontrar completamente otro tipo de interpretación, pero otras palabras también. Eso es fascinante. Claro, eso también es un poco efecto de la meditación. La poesía no es solo el instrumento que uno utiliza para analizar la realidad o para mostrarla. También es una forma de analizar a la poesía como un fenómeno mismo. ¿Y qué es lo que lo potencia? Es el lenguaje. Entonces la poesía es la exploración del lenguaje, la exploración creativa del lenguaje. Y para eso uno se tiene que plantear cómo utilizamos el lenguaje, cómo armamos una frase, de qué forma la hacemos, ahí descubrí la permutabilidad de los signos. O Ujú, sea, la llevé a la práctica. Una cosa es leerlo en lo que dice Octavio Paz sí, y otra cosa es descubrirlo en la práctica. sí. Completamente diferente. En la experiencia, o sea, a veces yo digo que la experiencia del momento no se puede traducir en palabras. Y después cambiando todo desde las palabras del lugar, utilizo otra forma de expresar lo Mm, mismo. Tampoco quiero decir que es imposible, entonces no vale la pena escribir. Digo, no me afilio a esa posición que dice que no, es imposible manifestar exactamente lo que uno quiere en el lenguaje, porque si fuera así no escribiríamos nunca. por supuesto que Considero no. que eso es lo que potencia la creatividad. Los límites del lenguaje son los que nos obligan a ser creativos y a buscar las formas de poder expresar lo que queremos expresar. Creatividad no está en decir, bueno, inventé esto. Está en lidiar con una situación adversa y sobreponerse, mostrar otra Ujú, cosa. Esa es la creatividad. exacto.
Y yo la descubrí Exacto. de la forma más increíble. Fui a hacer un gig, una vuelta, una de las primeras veces que fui a tocar, y cuando llegué al lugar donde tenía que tocar, que era a varios kilómetros de distancia, me di cuenta que había dejado todos mis platillos en mi casa. No, Entonces tuve que inventar una forma de poder tocar todo lo que tenía que tocar sin platillos. ¿cómo lo hizo? He ahí la creatividad. Sí, Inventar algo en el momento para salir de ese problema. Y en la poesía es lo mismo. Digo, exacto. tengo una idea, un argumento, una estructura. ¿Cómo hago para expresarlo? Si me quedo pensando que el lenguaje nunca me va a permitir expresarme Mm, correctamente o adecuadamente, me voy para no, mi casa, no digo más exacto. nada, voy a mirar tele. Pero si utilizo eso como forma de, de azuzar la creatividad, ¿por qué no? Que Entonces ahí puedo empezar a inventar algo. para ir casi cerrando este episodio de hoy, queda invitado para otros y seguiremos conversando mucho más porque son temas que me fascinan, me apasionan mucho la música, la poesía y mezclar, porque eso es una de mis mezclar todas las artes, porque al final todo está conectado. Yo lo veo así y bueno, es hermoso poder conectar con eso. Me gustaría Sí, preguntarte si quieres interpretar un temita de unos minutos para, para cerrar. claro, Si quieres invitar a los amigos, si tienes alguna eh, concierto o lugar que estés tocando, que yo sé que vas para, que tienes dos lugares donde tienes frecuentemente peñas. claro. Tengo la Ujú, suerte de poder estar tocando con un músico excepcional, ujú. genial, que se llama Mario Muñoz, es un guitarrista y cantante chileno excelente y con el cual he desarrollado una sociedad muy particular. El primer momento que empecé a tocar con él hubo esa conexión que es difícil de encontrar con otros músicos a veces. Sí, Por más que hay una diferencia de edad, pero bueno, la música es la música. exacto, Entonces la con él música tenemos los une. La música ¿cómo? los une. Exacto, el sonido, increíblemente, cada vez que empezamos a tocar con él desde el principio, ya sabíamos lo que teníamos que tocar, no hubo discusiones, no hubo problemas, nunca Ujú, ensayamos y siempre sonamos increíble. ujú, Entonces, bueno, tenemos la suerte de estar tocando con él todos los sábados en un lugar increíble ujú, acá en Toronto que se llama Film Café en ujú. Kensington Market, que es uno de mis lugares favoritos de Toronto, porque es También, muy sí, bohemio, hay mucha locura, mucha buena onda, mucha gente interesante, ¿no? sí. Y mucho color en la calle. Precioso el Kensington Market. Sí. Ahí tenemos que... Con él tengo la posibilidad de poner en práctica mis ideas sobre lo que debe ser la percusión como forma Mm, musical y poética a la vez. O sea que es otro tema que deberíamos hablar. sí. Tenemos que hacer una serie de charlas. Víctor, sí, vamos a hacer. Es otra cosa. Ha sido un placer, Sergio, tenerlo en este episodio. Y como le digo, sí, vamos a organizar otro encuentro, vamos a conversar de mucho más porque igual se me quedaron pendientes algunas preguntas. Claro, hay Eh, muchas cosas. Y y también la parte de poesía en póster. los Hice, sí, hice un libro también que se llama Diario de Cameron, donde exploro ok, exactamente todas esas cosas de las que estábamos hablando antes sobre la poesía. Y lo hago en colores. O Mario. sea aparte le llama Diario de Cameron. Que Mm, hablo es lo que pregunto yo, de qué es lo que mm, hablo cuando hago poesía. Y lo llamo un poemario, pero también un poema río, porque si mm, de separar la palabra quedan dos palabras, poema sí, río. podemos reír. Entonces lo diseño como un río que va fluyendo, ¿entendés? Con diferentes afluentes, con diferentes colores y Mm, explorando diferentes cosas. También wow, utilizo el concepto de mostrar postales del momento, sí, pero es una exploración del idioma español a través de la del, poesía. Y lo que me propuse ahí fue, estoy 15 días, voy a escribir un poema por día y vamos a explorar esto. Eso fue un proyecto. Entonces, cuando llegué a Toronto, tuve que empezar a copiar, empezar a organizar y empezar a diseñar, sentarme enfrente de la computadora y diseñarlo y mostrar exactamente qué era lo que estaba viendo. como
da para tema. mucho, pues me gustaría que tuvieras una copia, así lo ves primero y después lo discutimos, sin ningún Perfecto, problema, porque da perfecto. para mucho. Bueno, ya sabes que estamos aquí, las puertas están abiertas Bueno, para muchas volver a gracias. conectar y será un honor. Ya le digo, hay muchos temas que hay que conversar por aquí, pero les recomiendo a todos que encuentren la poesía multidimensional de... Les voy a dejar su website, toda la información y así se puedan conectar y entender todo este mundo mágico, sonoro, colorido de lo que hemos estado conversando hoy. Muchísimas gracias, Sergio. Un gran placer. Bueno, no, Gracias. muchas gracias a vos por la Mm. invitación y por la conversación. Digo, siempre es bueno tener un interlocutor inteligente que pregunte cosas inteligentes y que haga a uno hablar Ah, de forma que se pueda pensar que el tipo que habla es inteligente. Pero bueno, me da la oportunidad de hablar de muchas cosas que a veces no tengo la oportunidad de hablar con muchos. Y que es sobre la poesía, que es escribir, que es cómo se hace, o cómo trato de hacerlo yo, o cómo mm. lo veo. Y bueno, a veces me puedo equivocar y otras veces Bueno, es parte es del lo que... crecimiento, ¿no? Cuando estamos creando, la creación eh, también es equivocarse y crear nuevos caminos y que seguir. es lo mismo que en la música en vivo. En la música en Exacto. vivo puedes tocar y equivocarte y si te quedas pensando en el error, Sí. no tocas. No. Escuchar Darle, y lo mejorás es lo que es. es lo que llamamos improvisación, ¿no? La improvisación, que a Exacto. mí me encanta. El jazz, por eso el jazz es Claro. tan rico. Nunca vas a saber si se Bueno, equivocó o no. eso está emparentado con la filosofía Zen, estar en el momento, En el momento, vivir el disfrutarlo. momento y verlo tal cual es, no Exacto, imaginarlo, exacto. sino ver. Absolutamente. No, ahí tenemos un montón de cosas. Se me queda un proyecto que vi que tienes, el ITC, Sí, ITC Project. sí. Ese es, The I Ching Project. The I Ching es otra vertiente que exploro. Yo soy un fanático del libro chino, el I Ching, que es ujú, un libro de adivinación, pero también sí, es un libro para el crecimiento personal. Esa es la forma que yo lo uso. no, eso, Y que es un libro que está escrito en poesía y que es milenario. mm, No se sabe quién lo escribió, apareció, ha sido recopilado y bueno, te permite mostrarte el momento tal cual es y cuáles son las circunstancias. Pero más que sí, nada te dice de que uno no puede cambiar las cosas, sino que mm, tiene que adaptarse al fluir de las cosas. exacto, ¿Por qué? eso, Porque para ellos el momento, los momentos o la vida son como una flor. Todos los acontecimientos tienen una forma de crecer, desarrollarse y morir. exacto, Entonces, si uno se adapta a eso, tiene buena suerte. sí, Si trata de ir contra eso, le va a ir mal, mala suerte. Entonces, esa forma se aplica también a su visión de la naturaleza y a nuestro rol en la naturaleza. Y yo lo utilizo siempre, en los ciclos, ¿no? De que uno, en siempre. cada Y ciclo. siempre me doy cuenta que el consejo es siempre justo, Qué nunca lindo. le erra. Pero esa es mi forma personal. También hice Mm. el I Ching Project mostrando todo eso como formas musicales. Wow, Sergio, qué lindo. Gracias. Wow, se escucha súper lindo. A mí este es uno de los instrumentos que me encanta para meditación. Obvio, no, porque aparte genera ese sentimiento. Sí, de Ese es vibración, ¿no? Cuando estás cerca, las vibraciones son como, wow, sí. increíble. Qué lindo escucharlo. Gracias por ese regalo, Sergio. No, por favor, gracias a vos. Un gran placer y ya, vamos a conectar, seguir conectados, Bueno, lo vuelvo a invitar en otro momento y hacemos un poquito de música y poesía y vemos cómo organizamos otro encuentro que las puertas voy a están hacer abiertas. otra copia de este diario de Cameron. Me Me encantaría interesaría que tenerlo. que lo hago. Muchísimas gracias, Sergio. Lo Bueno, dejo. gracias. Y corto aquí. Gracias. Nos vemos. Un Gracias por honor todo. escuchar.